Ser controlador no es una personalidad, es una estrategia de supervivencia que te está agotando la vida y probablemente no te estés dando cuenta. Yo fui controladora gran parte de mi vida, insoportable, ahora muchísimo menos que antes. Ojo, que no sabía que era controladora, en mi defensa voy a decir. Para mí era mi forma de ser, de actuar. Quería tener todo bajo mi mirada porque obvio yo lo hago mejor. Pero en realidad no es que lo hacía mejor, lo hacía con miedo. Todo el tiempo quería saber y controlar las situaciones. Ojo que el control no hablo de controlar a las personas, sino controlar situaciones y cosas a tu alrededor. Ahora voy a dar ejemplos. En el año 2022, cuando hice la formación holística con Iñaki Rossi, en los encuentros había intercambios y había como unas mini sesiones en vivo. Y en una oportunidad me toca a mí y él me empezó a hacer preguntas y me dice que yo era controladora. Y le digo, no lo soy. Ahora me río porque, claro, en ese momento yo dije que no era controladora porque no sabía que era controladora. O sea, por eso digo que muchas veces no sabemos que somos así. El medio ejemplos me explicó, porque bueno, en los procesos vas sabiendo tu historia y para qué te anotaste y demás. Cuando me empezó a explicar situaciones y medio ejemplos, yo dije, ay, sí. En ese momento le pregunté, bueno, ¿y ahora cómo hago para salirme de este rol? Y fue un proceso. Fue un proceso de identificar las situaciones, de darme cuenta en qué momentos yo estaba controlando, porque ojo, no pasa todo el tiempo y no pasa con todas las personas y situaciones. Poder ser más consciente y estar presente ante esos momentos y cada vez que me enfrentaba a alguna situación, ahora después voy a contar ejemplos, decía, ok, tengo que inhalar profundo, correrme de esto y soltarlo. Soltarlo como dejar de darle mi atención. Ahora, quizás estás escuchando esto y decís, ¿y cómo sé si soy una persona controladora? Te voy a dar algunos ejemplos. Necesitas saber todo lo que va a pasar, todo. Controlas los tiempos, las formas, las decisiones. En los vínculos sos quien marca el ritmo, pero por dentro estás tensa. Preferís ver poco a alguien para que no se enganche demasiado, pero la verdad es que la que no se quiere enganchar o el que no se quiere enganchar sos vos. Porque si me engancho y después esa persona se va, me enfrento de nuevo con la herida de abandono. ¿Y entonces qué hacemos? Controlamos hasta nuestras emociones, como si eso fuese posible. Otra de las cosas más importantes que yo me di cuenta en este proceso de salirme de ese rol es que no controlamos nada. Es solo una ilusión eso, de creer que yo estoy controlando. Controlar es una forma elegante de decir no confío. Ni en el otro, ni en la vida, ni en mí. El control es una excusa mental que usamos para tapar el miedo. Y también el disfraz del ego. Ser controlador es ser un ego con patas, como dice Noelia Pataccini. Más que vivir, estás gestionando una guerra emocional constante. Y si no sabes qué es el ego, es esa parte tuya que cree que está separada del todo, que necesita constantemente defenderse, anticiparse, protegerse todo el tiempo. Por eso digo, controlar no te protege, no evitas el golpe, te lo das igual. Pero encima no viviste nada real, te desconectaste, tensaste, agotás. Y al final lo que querías evitar igual va a llegar, pero sin disfrute, sin apertura y sin entrega. Por eso digo que no controlamos nada. Es una ilusión esto de creer, o sea, en realidad es tu ego el que te hace creer que vos podés controlar las situaciones y estar sobrecargándote y constantemente estar midiendo, gestionando, organizando, marcando. Es súper desgastante, súper. Yo cuando pude darme cuenta que estaba parada en ese rol, dije, ay, ¿ahora cómo voy a hacer para salirme de esto? Yo me daba cuenta que Seba me hacía comentarios, pero claro, cuando sos controlador no te das cuenta. Un par de veces me ha dicho, pero déjame tranquilo, déjame que yo lo hago como yo quiero. Un ejemplo sonso como, no sé, la cocina. Él se ponía a cocinar algo y yo estaba parada ahí al lado. Ay, me acuerdo de esas situaciones y me da vergüenza, pero me causa gracia ahora. Obviamente que después de que pasó este proceso de darme cuenta que era controladora y mejorarlo muchísimo, cuando pude identificarlo le pedí disculpas y le dije que gracias
por aguantarme. Él se ponía a cocinar y yo estaba al lado y decía, tenés el fuego muy alto, ese cuchillo no lo uses. Y él me decía, ¿pero estás cocinando vos? ¿O estás cocinando vos o estoy cocinando yo? Ay, sí, está bien. Yo todo el tiempo, en mi ilusión, era querer ayudarlo. Era como, bueno, yo estoy acá porque si él tiene el fuego muy fuerte se le va a quemar la comida y yo lo quiero ayudar. No, mentira, yo estaba queriendo controlar esa situación. Y me costó un montón correrme. Entonces Eva me decía, mira, si voy a cocinar yo, no te quiero ver acá. Porque cuando vos cocinas yo no te molesto. Bueno, está bien. Y hace relativamente poco, no hace mucho que yo no me meto más cuando él está cocinando, ni le hago comentarios. Muchas veces he dejado que, no sé, se le quemen cosas, aunque yo estaba viendo que estaba el fuego fuerte o lo que sea que se pasó de tiempo. Yo ahí en mi lugar al principio, claro, me comía las uñas por ir a apagar el fuego, pero después decía, ok, él está cocinando, él tiene que hacerse responsable de eso. Y las veces que pocas que le ha pasado de que se fue a hacer algo y volvió, salió fuera, no sé, se olvidó, me decía, pero se quemó tal cosa. Y bueno, no sé, el que cocina se tiene que quedar acá. Bueno, podés cocinar e irte. Está bien, por eso no me gusta cocinar, nos reímos. Pero para mí fue un desafío. Incluso me pasaba al principio cuando nos mudamos a Casa Zárate, yo tengo un mueble, que yo digo que es mi mueble, acá arranca el materialismo, es un mueblecito blanco que tiene 2 puertas, que yo lo amo. En el primer estante tiene todos mis condimentos, condimentos de todo tipo. Tengo, no sé, en el otro estante tengo todo en frascos, cereales, harinas, semillas, frutos secos. En otro estante tengo todo en Ziploc con yuyitos que uso para el mate o para tés. Todo lo que está dentro de ese mueble, digamos que es natural, si se quiere, porque no sé si alguna vez dije esto, pero a mí me encanta todo lo que es saludable para el cuerpo. Obviamente que como pavadas como todo el mundo, pero me tira muchísimo más ese tipo de alimentación. Entonces para mí ese mueblecito es sagrado. Yo me iba a Quilmes y usaba los condimentos, que yo tengo todo un frasco con etiquetas divinos, preciosos, y yo llegaba y estaban, no sé, el frasco en otro lugar, o desordenados, o no sé, cambiaba las cosas de lugar. Yo ya abrí ese mueble y me ponía los pelos de punta. Decía, ay, ¿por qué no lo puede poner en su lugar? Y después decía, bueno, lo pone en su lugar porque él no sabe cómo van. Entonces yo trataba de justificarlo, pero al principio me reenojaba. Pero me agarré unos brotes. Le decía, pero no te cuesta nada volver a ponerla, pero no sé cómo estaba. Y ahí decía, ok, es mi exigencia de querer tener todo bajo mi control, que todo esté de alguna forma. Después lo fui soltando. Pero eso fue mi gran desafío, irme a Quilmes y volver y que las cosas no estuviesen en su lugar. Ay, digo yo, qué pesada, qué pesada. Hay un mueble en el bajo mesada donde tenemos el café, los edulcorantes, no sé, hay paquetes de arroz, el stock, ¿no? Porque otras cosas las tenemos en frascos. Entonces, si el edulcorante está ahí, no puede estar el edulcorante después en el mueble donde están los condimentos o viceversa, porque no va en ese lugar. Es algo simple, quizás dirás, pero para mí era un montón. Para mí era irme y que todo esté de vuelta en el mismo lugar. Y también otra de las cosas que me daba cuenta esto de la confianza, cuando le tenía que repetir a Seba varias cosas. Pero era yo, de pesada. O sea, no es que él no pudiera hacerlo. No sé, una oportunidad me pasó que estuve en Quilmes, no sé, tuve un fin de semana y a los perros había que darle la pastilla de los parásitos porque era un día, después a las 2 semanas otra, y yo le mandaba un mensaje, acordate que hay que darle la pastilla de los perros. Bueno, se lo decía cuando me iba, y después le mandaba un mensaje, le diste la pastilla a los perros, le diste la pastilla a los perros. Ay, digo yo, qué pesada. Y él me dijo, sí, se la voy a dar. Y por ahí no se la daba. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí se reforzaba mi creencia de que, él no se acuerda. Entonces, por eso yo tengo que estar pendiente y recordárselo. Cuando en realidad me he dado cuenta que no estaba confiando en Seba. Que no estaba confiando y quería controlar toda la situación, estando no acá en Zárate, sino en Quilmes. Obviamente que me fue un re desafío correrme eso, que fue el primer año que vivimos acá, en el 2022. Y después dije, ok, voy a confiar. Si se olvida, no lo hace o lo que sea, no importa.
porque todo tiene solución. Ahí me doy cuenta que muchas veces está la exigencia de que el control y de que las cosas sean de un modo, es porque no te permitís fallar. No te permitís que las cosas no sean como vos querés o como vos esperás. Y ahí está el gran desafío de confiar. No solo confiar en la persona, sino confiar en que las cosas van a suceder como tienen que ser. Por eso digo que controlar no nos protege de nada. Es una ilusión eso. Si hay algo que puedo aprender en todo este camino es que todo lo que vivimos es una experiencia. Si alguien se queda como el ejemplo que daba de quizás estás conociendo a alguien y no te querés enganchar o bueno, no, mejor no me acerco tanto porque quiero evitar que se vaya quizás si el vínculo no funciona. Pero si lo miramos desde otro lugar, si alguien se queda, buenísimo, se quedó, disfruto, comparto, vivo. Y si se va, bueno, sí, me va a doler, pero algo me va a dejar como aprendizaje. Para mí no hay fallas si lo mirás desde la conciencia de unidad, todo es perfecto, nada es casualidad, cada situación que vivís tiene un propósito y se relaciona siempre con tu información, con lo que venís a trabajar. No es casualidad las situaciones y las experiencias que estés atravesando. Eso habla siempre de vos, no tanto de la afuera. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto? Primero, no culparte por ser controlador. Estás funcionando de una parte de vos que aprendió a sobrevivir así. Pero hoy tenés la posibilidad de hacerlo diferente. Acá me escribí unas preguntas que se las voy a leer para que puedan ahí pensar, sentir qué parte de tu vida estás intentando controlar. ¿Qué miedo hay detrás de ese control? ¿Qué pasaría si soltaras el control solo un 10%? ¿Qué posibilidad se abre cuando dejas de querer tener razón y empezás a confiar? También pienso en las familias que tienen hijos, de todo el tiempo evitar que mis hijos sufran, que no les hagan bullying, que todo les vaya bien. Y la realidad es que yo puedo hacer todo lo que está a mi alcance para que eso no pase, pero a veces las experiencias hay que vivirlas. Confiar en que mis hijos pueden resolver una situación y que yo estoy para sostener. Pienso en, niños más grandes, en peques muy pequeñitos también. Me pasó una situación el año pasado cuando fue el último campamento que hizo Iña. Yo formo parte del grupo de voluntarios y ya era el último día que nos habíamos juntado en la cabaña. Estaba Emi, que es su pareja, Iña, sus dos pequeñitos. En ese momento Inti tenía, 2 años. Este año cumplió los 3. 2 años. Y yo estaba sentada al lado de Pedro, que es uno de los chicos, que también es voluntario. Y Inti estaba con nosotros, estaba jugando. Y se quería pasar como de un sillón al otro en la cabaña. Y Emi, su mamá, estaba del otro lado y lo estaba mirando. Y yo no le podía sacar los ojos de encima. Y le digo, Pedro, agárralo pues se va a caer. Y me dice Emi, confía Marian, no se va a caer. Sí, le digo, se puede caer, mira, está ahí en el borde. Él sabe hasta dónde puede. Y le digo, ¿y si se cae? Y si se cae se va a golpear, me dijo, pero no va a pasar nada. Yo le digo, no puedo. ¿Ves? Le digo, Emi, por eso no soy madre. Se mataba de risa y me dice, la maternidad también es confiar, me dijo. Es confiar en que tu hijo está aprendiendo y necesita por ahí caerse. Si vos todo el tiempo vas a estar atrás para que no se golpee, no lo dejas que viva la experiencia, no dejas que él experimente. Y nos mirábamos con Pedro y le digo, no sé. Bueno, nos matamos de risa. No se cayó en ningún momento, pero él, Inti, estaba sobre el borde del sillón, como estirando la pierna a ver si llegaba de un sillón al otro. Y había un espacio bastante grande que no le daba para su edad. Y me dice ella, si se cae vas a ver cuáles son los límites de este espacio. Me dice, obviamente lo estamos mirando. Me dice, no se va a hacer un gran golpe. Le digo, Emilio, no. Y me dice ella, es que de esta forma es que va a aprender. Me dice, si todo el tiempo los queremos proteger, no los dejamos que vivan. Nada, Emi me encanta su forma de comunicar. He aprendido muchísimo en el último campamento, sobre todo a confiar, y no en el afuera, sino también en mí, con el grupo de las personas que acompañamos, con el escuchar, con saber de qué forma actuar, porque no es lo mismo estar
haciendo un espacio de terapia, que vos le sabes la historia, vamos en el paso a paso, qué cosas tiene que trabajar, a meterte de lleno a un proceso emocional del campamento que te sacude la vida. Quizás las personas se desbordan, se descomponen, les baja la presión porque nunca tocaron sus emociones. Entonces ahí hay que sostener y confiar en lo que estamos haciendo. Y para mí fue muchísimo aprendizaje el último campamento. Iña todo el tiempo, yo confío ciegamente en lo que ustedes hacen. Y esto es, qué responsabilidad que estén confiando en vos. Para mí es hermoso transmitir confianza y saber que otras personas confían en vos para que puedas resolver cualquier situación. En esos momentos en donde te sentís por ahí más vulnerable, en situaciones donde decís, ¿cómo acompaño a esta persona o cómo ayudo a gestionarla? Porque son 3 días nada más. Pienso en, yo tengo las herramientas para resolver esto. Por eso digo, no es lo mismo hacer un proceso con una persona en donde vos vas conociendo su historia que verla por primera vez ahí y después no la ves más. Entonces también la confianza es un gran pilar para cualquier situación. Entonces si vos hoy te sentís en este rol de muy controlador, quizás con hijos, con tus padres, con tu pareja, pensar si estás confiando, no solo en el afuera, sino en vos. Saber que el otro puede resolver y que va a estar todo bien. Hay una película en Netflix que se llama, creo que Soltar, o no me acuerdo exactamente si se llama así, Soltar, o si es Aprender a Soltar. Está muy buena, se la súper recomiendo. Es una familia donde se están separando y ella, la madre, digamos, de la familia, hace todo y no deja que el marido se meta porque ella es extremadamente controladora. Tiene muchísimo aprendizaje la peli, a mí me resonó un montón, y eso que yo no soy mamá, pero digo, wow, de cuántas cosas nos perdemos por no dejar que el otro sea, por no confiar y pensar que somos los únicos que podemos resolver una situación, cuando en realidad eso es ego puro, creer que yo puedo controlar, resolver, manejar. No, ahí nos estamos perdiendo de vivir, nos estamos perdiendo de disfrutar. Pero bueno, no juzgo a quienes sean controladores porque yo he estado en ese lugar y sé lo que es. Me acuerdo, acá voy a traer a mi madre, gran controladora también. Piensen mejor dicho, de dónde viene ese control, porque de algún lado lo aprendimos. ¿Quién nos enseñó que teníamos que hacer de esta manera? En mi caso, mi mamá. Después de que yo pude identificarme en este rol y decir, ok, me doy cuenta que mi mamá es controladora, la empecé a observar. Y cuando la empecé a observar me di cuenta que yo me parecía muchísimo en un montón de cosas. Y decía, no quiero ser así. Y después digo, no, pero pará, no la quiero rechazar a mi mamá, porque si la rechazo la estoy excluyendo y la tengo que tomar a mi madre y entender que por algo ella se maneja de esa manera y yo también me manejé de su misma forma. O sea, vamos aprendiendo a través del ejemplo del otro. Cuando estuvo mi papá en su proceso de la amputación del pie y que yo me quedé en Quilmes 3 meses, eso fue en el año 2023, qué desafío fue vivir con mis padres 3 meses. Con mi papá un santo porque él estaba en otro mood y con el cuidado y demás, pero mi mamá todo el tiempo el espejo de las situaciones, y yo decía, yo soy así, y pensaba en Seba todo el tiempo y decía, Seba, perdóname por ser insoportable. Con cosas sonzas, pero del control. Me acuerdo que una vez ella me dice, ¿me ayudas a doblar unas sábanas? Bueno, dale, entonces yo la doblo a mi manera. Y ella me dice, no se doblan así. Le digo, más, se dobla de la punta con esta, no sé qué. No, doblarlas así. Bueno, pero yo las doblo así. No, vamos a doblarlas otra vez. No, le digo, déjala así. Y ella me dice, no. Y se ríe. Le digo, no va a pasar nada si las doblamos de otra manera. Si quedaron bien. No. Entonces yo le digo, y estábamos las dos, yo de un lado de la sábana y ella del otro, como tironeando, pero riéndonos, porque ella quería desarmar lo que yo había doblado y yo no se la quería dar a la sábana. Y le digo, no va a pasar nada. Y ahí me doy cuenta qué difícil es cuando estamos aferrados a controlar una situación que no podemos soltarlo.
Entonces ella hizo una cara como de risa y de sufrimiento, como diciendo, por favor, volvamos a doblarla. Y le digo, bueno, doblala. Claro, es que llega un punto que te termina hasta angustiando que las cosas no sean como vos querés. Y yo decía, wow, ¿cuánto por aprender? A mí no me ha pasado de angustiarme, pero sí de enojarme por llegar y que las cosas no estén como yo las había dejado, que estén cosas en otro lugar que no van, no sé, cosas por ahí absurdas como abrir los sachets de la leche con un cuchillo en vez de con una tijera. O sea, abrímelo con la tijera que me quede prolijo porque después es un enchastre. Y son cositas mínimas, pero que en sí, cuando estás constantemente exigiendo y controlando, es un desgaste. Y no es un desgaste solo para vos, de que querés que las cosas sean de tal manera, sino es un desgaste para el que está del otro lado. Porque todo el tiempo le estás diciendo que se equivoca, porque todo el tiempo le mostrás que así no se hacen las cosas, porque vos te equivocás y yo lo hago mejor, y ahí entramos de vuelta en el ego de creernos mejores que el otro. Es un gran, pero un gran desafío aprender a soltar el control. Ojo, que también voy a cerrar con esto, que soltar el control no es rendirse, es empezar a confiar en que la vida también sabe lo que hace, no solo en el afuera, sino bueno, yo confío que esto se va a resolver o cualquier situación que estés atravesando. Deja que este mensaje te atraviese, o mejor dicho, te afloje un poco esa rigidez interna, porque no viniste a controlarlo todo, viniste a vivir. Entonces, si te sentís rígido y constantemente evitas la parte emocional, te recomiendo que leas el libro El caballero de la armadura oxidada. Es un libro de cuentos muy breve, pero que tiene un hermoso mensaje sobre esto de la rigidez, de todo el tiempo estar a la defensiva, de no sentir, de estar protegido, de estar amurallado con la armadura puesta. Que eso también es algo que yo me he dado cuenta, que evitaba sentir por miedo que me duela, como creyendo que iba a poder manejar, controlar de vuelta esa situación, que es inevitable. El dolor y las cosas que vivimos son parte de nuestra experiencia. La clave está en si yo me voy a quedar en el dolor para sufrirlo, para sentirme una víctima, o si puedo hacer algo diferente con eso. Porque hay formas diferentes de vivirlo. O yo me puedo quedar en ese lugar, como digo, de la víctima, del sufrimiento, de que mi vida es una porquería, de que todo me va mal. O pensar qué cosas puedo hacer para vivir diferente. Qué cosas puedo hacer para entender esta situación. Puedo hablarlo, buscar ayuda, empezar un espacio de terapia, leer un libro, mirar una película. Empezar a indagar y decir, yo quiero sentirme de otra manera. Escribilo. Si hoy te estás sintiendo agotado, cansado, bueno, pensá cuál sería tu mejor versión. ¿Cómo es la forma en la que yo me quiero sentir? ¿Qué es lo que hace esa mejor versión? ¿Cómo se viste? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? Pero necesito escribirlo, bajarlo ahí a lo material y leerlo para poder hacer cosas diferentes. Y también esto del control, volviendo al audio, empezar a ver de qué forma puedo confiar más. Confiar y soltar y saber que todo va a estar bien, que no va a pasar nada, que no hay fallas en lo que sucede. Y si hay algo que no me gusta como sale, sé que tengo la posibilidad de transformarlo. Siempre tengo la posibilidad de transformar lo que está sucediendo. Les mando un abrazo. Gracias por escucharme.